La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, también llamada la Gran Guerra, fue un conflicto mundial que comenzó el 28 de julio del año 1914. Esta ocurrió en Europa, África y Oriente. Los países involucrados fueron Alemania, Austria, Gran Bretaña, Francia, Rusia, Bélgica, Yugoslavia, Japón y Polonia. Causas de la Primera Guerra Mundial. La causa principal fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, el 28 de junio de 1914. Algunas causas subyacentes que también contribuyeron a la Primera Guerra Mundial fueron causas político-económicas. La competencia económica, la cual fue el resultado de la Revolución Industrial. El imperialismo. Las naciones se enfrentan entre sí para así conquistar más colonias. El militarismo. Este se moderniza y de esta manera aumenta su influencia política. Por último, el nacionalismo. El intenso espíritu nacionalista se extiende y comienza la creencia de que algunas naciones son superiores a otras. La Primera Guerra Mundial involucró a todas las potencias mundiales, las cuales se dividieron en dos bandos. Estos bandos fueron los aliados de la Triple Entente y el otro, las potencias centrales de la Triple Alianza. Los aliados de la Triple Entente incluían los siguientes imperios: Imperio Austrohúngaro, Imperio Alemán, Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria. La Triple Alianza incluía los siguientes países: Bélgica, Estados Unidos de Brasil, Estados Unidos de América, el Reino Unido, Canadá, India Británica, Nueva Zelanda, Terranova, Austria, Suráfrica, el Imperio de Japón, Imperio Ruso, Reino de Italia, Reino de Grecia, Reino de Montenegro, Reino de Rumanía, Reino de Serbia y la República Portuguesa. Características de la Primera Guerra Mundial. Extensión. Participaron un gran número de naciones. Duración. Se creía que la Primera Guerra Mundial duraría semanas. La Primera Guerra Mundial duró 4 años, 3 meses y 14 días. Movilización en general. La movilización masiva militar y civil. La sofisticación del armamento. Se crearon armas desconocidas y se perfeccionaron las ya existentes. Entre las innovaciones se destacaron las armas químicas, el tanque, el submarino, el dirigible y el avión. Por último, la importancia de la retaguardia. Alentaron la estrecha conexión entre el frente y la retaguardia. Fases de la Primera Guerra Mundial. Frente occidental y frente oriental. Guerra de movimientos. Operaciones que tuvieron lugar durante el 1914. Fueron esfuerzos alemanes para derrotar a Francia y, una vez conseguido, aniquilar a Rusia. Guerra de posiciones, conocida también como la Guerra de las Trincheras, fue el resultado del fracaso de la Guerra Relámpago iniciada por los alemanes. Batalla de Verdun. Fue la más larga de la Primera Guerra Mundial y la segunda más sangrienta. En ella se enfrentaron los ejércitos de Francia y de Alemania. Batalla del Somme. La más sangrienta de esta Primera Guerra Mundial. Las fuerzas británicas y francesas intentaron romper las líneas alemanas. Ofensivo Brusilov. Se dice que es de las batallas letales más grandes en la historia mundial. Tomó lugar en Ucrania. Como resultado, los rusos obtuvieron la victoria. Batalla naval de Jutlandia. Fue el mayor combate naval de la Primera Guerra Mundial. Resultó en la victoria táctica para Alemania y la victoria estratégica para los británicos. Equilibrio de la crisis. Las voces se unieron y es entonces cuando se comienzan las iniciativas de paz, las huelgas y motines. La especial dureza de los combates en las trincheras provocaron huelgas y motines en la industria metalúrgica. Los diversos motines y huelgas tuvieron como resultado la Revolución Rusa, la que ocurrió en febrero de 1917. Por último, la intervención de Estados Unidos. Las razones que llevaron a Estados Unidos a intervenir se debieron a la agresiva ofensiva en el mar desarrollada por los alemanes. El fin de la guerra. Ambos bandos atravesaban por serias dificultades militares y económicas.
Consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Consecuencias demográficas. Aumento de la mortalidad, descenso de la natalidad, descenso de la población activa, descompensación de sexos y edad. Consecuencias económicas. Destrucción urbana e industrial, gran endeudamiento, inflación. Estados Unidos se convierte en acreedor. Consecuencias sociales. Incorporación de la mujer al mercado laboral, empobrecimiento de las clases medias y trabajadoras, tensiones sociales. Consecuencias políticas. Desaparecieron 4 de las dinastías reinantes, austrohúngara, rusa, alemana y turca. Por último, la transformación del mapa político actual. La última consecuencia. Ideológicas. Crisis del europeocentrismo, nacionalismo, revanchismo y radicalismo. Artísticos. Vanguardismo. Consecuencias de la Primera Guerra Mundial. La primera consecuencia fueron los cambios territoriales. Con esto ocurrió la desaparición de los 4 grandes imperios, Alemania, Rusia, Austria-Hungría y Turquía, y en su lugar surgieron otras entidades. Estos fueron Polonia, Rumanía, Serbia y Bulgaria. Luego de esto, la disolución del ejército alemán. El Tratado de Versalles obligaba a Alemania a cumplir durísimas condiciones militares. Algunas de las principales condiciones militares fueron: se prohibió el servicio obligatorio militar, se redujo el ejército a 100.000 hombres y, por último, la totalidad de la flota de guerra pasó a los vencedores. Las indemnizaciones de la guerra. Los países verdaderos declararon a Alemania responsable del conflicto. Alemania tuvo que pagar grandes sumas de dinero. Además de esto, tuvo muchas pérdidas territoriales. Tuvo que ceder la mayor parte de su marina mercante, junto con material industrial diverso. Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial comienza en el año 1939 y termina en el 1945. Toma lugar en todos los continentes, en especial Europa, África del Norte, el Extremo Oriente, Atlántico Norte y el Océano Pacífico. Los países involucrados fueron Alemania, Italia, Japón, Rumanía, Hungría, Bulgaria, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Unión Soviética, China, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Bélgica, Holanda, Polonia, Grecia, Yugoslavia, Brasil y Noruega. Causas de la Segunda Guerra Mundial. El fiasco del Tratado de Versalles. Este tratado de paz fue violado por Adolfo Hitler en el año 1922, lo que fue una de las causas para que esta guerra estallara. La crisis del 1929 y sus consecuencias. Fue la depresión más larga en el tiempo y la que afectó a más países. Ascenso de los fascismos. Plantea la sumisión de la razón a la voluntad y a la acción, aplicando el nacionalismo fuerte, con componentes revanchistas los cuales conducían a la violencia. Debilidad de las democracias. La guerra del 1914 y la crisis deja a las potencias en una situación de debilidad. Es entonces cuando Estados Unidos opta por una política de neutralidad. Por último, las políticas de pacto. Fueron configurando diversas alianzas entre las potencias, y estas crearon una serie de pactos. En mayo del 1939, Alemania e Italia suscribieron el denominado Pacto de Acero, entre otros pactos. Las grandes potencias se agruparon en 2 alianzas. Los países del eje. Estos eran Alemania, Japón, Italia, Rumanía, Hungría, Bulgaria, Finlandia y Austria. Y los países aliados, que eran los siguientes: Francia, Reino Unido, Estados Unidos, la Unión Soviética, China, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Bélgica, Holanda, Polonia, Yugoslavia, Noruega y Brasil. Características de la Segunda Guerra Mundial. Una economía de guerra. La industria pesada sustituyó en importancia a la de bienes de consumo. Necesidades de mano de obra fueron paliados por la incorporación masiva de la mujer. Alemania explotó los recursos materiales y humanos de los países ocupados. El potencial industrial de Estados Unidos le otorgó gran ventaja logística. Guerra total. Se caracterizó
por ser total, ya que ésta no buscaba rendición, sino absoluta aniquilación. Participaron los civiles. Se justificaban los medios con el fin que querían llegar. El fin justifica los medios. Otra de las características es el uso de nuevas armas. Se le puso importancia a las armas de carácter ofensivo y móvil. Se comenzaron a usar los carros de combate, aviones, tanques, submarinos, bombas nucleares, entre otros. Por último, las nuevas tácticas y la logística. La guerra mecanizada rumbó las viejas tácticas. Las unidades acorazadas estuvieron en estrecha colaboración con la aviación. El uso de grandes agrupaciones motorizadas ayudaron y la mujer se incorporó al servicio activo. Fases de la Segunda Guerra Mundial. Victorias del Eje. Invasión Alemania a Polonia en el año 1939. Invasión rusa a Finlandia en el año 1939 al 1940. Invasión alemana a Noruega en el año 1939. Italia entra a la guerra en el año 1940. Batalla por el control de África en el año 1940. Invasión alemana a Rusia en el año 1941. Y por último, la guerra en el Pacífico. Otra frase es la contraofensiva aliada. Alemania es derrotada en el norte de África ante los británicos en el año 1942. Ocurre una guerra en el Pacífico donde cae Japón, el cual es derrotado por Estados Unidos en el año 1942. Y por último, invaden la aliada en Italia en el año 1943. La última fase es el fin de la guerra. Alemania cae derrotada en el año 1945. Y por último, Japón también cae derrotada en el mismo año. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Demográficas. Pérdida de humanos, migraciones, descenso de población activa. Económicas. Se paraliza el sistema económico. Devastación de ciudades. Y, por último, el endeudamiento. Consecuencias políticas. Se crea la ONU. Planificación de sistemas en el cual el mundo se divide en dos zonas de influencia, los Estados Unidos y la Unión Soviética.